Buenos días, en el vídeo de hoy voy a resolver los problemas de la BAU 2021 puestos en la convocatoria extraordinaria de julio para la asignatura de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales. Estos problemas se propusieron en la Comunidad de Murcia. Si hacéis clic en la descripción, podéis descargaros estas mismas soluciones en un PDF. Empezamos con el primer ejercicio. Sean las matrices A y B de la siguiente forma, tenemos que encontrar el valor de los parámetros A y B para que el producto de las matrices conmute. Para eso, lo primero que hacemos es multiplicar A por B. Ponemos la matriz A y la matriz B. Realizamos la multiplicación. Ahora, después de multiplicar A por B, vamos a realizar lo mismo, pero en esta vez B por A. Por lo que tenemos que poner primero la matriz B. Hacemos la multiplicación y ya tenemos AB y BA. Como estas dos matrices deben de ser iguales, las posiciones deben tener los mismos números. 12 debe ser igual a 3B. Lo que nos da que B vale 4. Recordar, las mismas posiciones deben tener los mismos números. Por ejemplo, 3A debe ser igual que 3. De donde obtenemos que A vale 1. Por tanto, para que estas dos matrices conmuten su producto, B debe valer 4 y A valer 1. Veamos el apartado B. En el apartado B nos dicen que el parámetro A vale 1 y el parámetro B 0. Y que con estos valores resolvamos la siguiente ecuación. Para resolver una ecuación empezamos despejando la letra X. La matriz A que está restando la pasamos a la derecha sumando. Y no tenemos más que multiplicar por la derecha. Por la inversa de B para que la X quede despejada. Ahora calculamos I más A y la inversa de B.
I más A es sumar la matriz I con la matriz A. Ya tenemos el valor del primer factor de la solución. Ahora vamos a calcular la inversa de la matriz B. Antes de calcular una inversa, siempre calculamos el determinante de la matriz. En este caso vale 1. Ya podemos realizar la inversa. Cambiamos de orden. La diagonal principal, que en este caso no se aprecia ese cambio de orden. Y cambiamos de signo la diagonal secundaria, dividiendo todo ahora por el determinante, que al ser 1 no cambia el resultado. Ponemos I más A y lo multiplicamos por la inversa de B. Y de esta multiplicación saldrá la solución X. Ya sabemos que vale X cuando resolvemos la ecuación. Y con esto el ejercicio 1 ha acabado. En el ejercicio 2 tengo que representar la región indicada por estas 4 inecuaciones. Empezaré con la inecuación de color rojo. Despejamos la I y ahora hacemos una pequeña tabla de valores. A la izquierda ponemos los números que nosotros queramos. Cambiando la X por estos dos números, encontramos las coordenadas de la Y. 12 menos 3 por 0, 12 menos 3 por 4, y esto mismo vamos a hacer con las otras 3 inecuaciones. Despejamos la Y Como veis, en este caso, la I ya viene despejada. Nuestra pequeña tabla, pondré 0 y 4. Siempre intento poner valores de la X que al sustituir no me den fracción. Vamos con la verde. Como veis, este despeje es más complicado. Paso la I a la derecha para tener el coeficiente positivo. Y ahora el 2 lo paso debajo dividiendo.
tomo los valores que yo crea oportuno, en este caso 1 y menos 1, porque así no obtendré fracciones en el otro lado. 3 más 1, 4, entre 2, 2. Menos 1 más 3, 2, entre 2, 1. Y la última, como siempre, he de poner los números que yo crea oportuno. En este caso pondré el 0 y el menos 1. Como veis, aquí me ha salido una fracción, pero este punto resulta fácil de representar. Ahora vamos a representar las 4 rectas indicadas por las tablas de valores. Como veis, aquí hay un número muy alto, el 12. Los demás números no pasan de 5. Así es que voy a buscar otro punto a la inecuación roja que me dé valores más pequeños. Por ejemplo, el 3. 12 menos 9, 3. Y este punto no lo voy a representar. Así tendré unos ejes cartesianos con números más pequeños y será más fácil de representar. 4, 0, 3, 3. Aquí tengo ya mi primera recta. La negra, 0 menos 2, 4, 0. Vamos con la verde, 1, 2, menos 1, 1. Y por último, la azul, 0, 1 tercio, menos 1, 1. Y la región que queda entre las 4 rectas es la solución al apartado A. El problema continúa pidiéndonos los vértices de la región que acabamos de encontrar. Los vértices los he nombrado con letras mayúsculas A, B, C y D. Y tenemos que encontrar las coordenadas de esos puntos. El vértice A, como veis, viene de la intersección de la recta negra y la recta roja. Ya tenemos sus coordenadas en la tabla. El 4, 0 aparece en la tabla negra y en la tabla roja. Por tanto, será el punto de intersección de esas dos rectas. El vértice B es igual
pero con la intersección de la recta roja con la recta verde. Como veis, estas tablas no tienen ningún punto en común. Mirando el gráfico, nos damos cuenta que la x será 3. Ponemos ese 3 en la tabla de la recta verde y calculamos su imagen. 3 más 3, 6, entre 2, 3. Y con una gran dosis de suerte ya tenemos el punto de intersección de la recta verde con la recta roja. El vértice C viene de la intersección de la recta verde con la recta azul. Miramos las tablas y nos damos cuenta que hay un punto que se repite, el -1, 1. Por tanto, ya tenemos las coordenadas del vértice C. Y este último vértice, el D, intersección de la recta negra con la recta azul, no tenemos ningún punto en común en ambas tablas. No tenemos más remedio que igualar las respectivas ecuaciones y resolver este pequeño sistema. Como veis, multiplicando en cruz los denominadores, llegamos a una sencilla ecuación. De donde tenemos que x vale 2. El vértice D tendrá como primera coordenada el número 2. Para encontrar la segunda coordenada, nos podemos ir a la recta negra o a la recta azul. Poniendo un 2 en cualquiera de ellas, obtenemos que la coordenada y es -1. Ya tenemos las 4 coordenadas de los vértices de la región. Un poquito más y terminamos el ejercicio. En el apartado B nos piden determinar los puntos de la región donde esta función alcanza su máximo y su mínimo. Una función alcanza su máximo y su mínimo dentro de una región en sus vértices o en sus lados. Vamos a evaluar esta función en cada uno de los puntos para ver dónde alcanza el máximo y dónde alcanza el mínimo. No tenemos más que cambiar x e y por las coordenadas de cada punto. Como veis, cambiando
las coordenadas de cada punto por la x y por la y, vamos obteniendo el valor de la función en cada uno de los puntos. Una vez evaluada la función en cada uno de los puntos, podemos decir que esta función alcanza su máximo en el punto 4, 0. Obteniendo un valor máximo de 12 y el mínimo lo alcanza en -1, 1. Obteniendo un valor de -5. Y con esto terminamos este largo ejercicio. Vayamos a por el siguiente. En el problema número 3 podemos leer: en un concierto, el número de miles de asistentes en función de la hora de llegada t se expresa con la siguiente función. Y nos preguntan hallar la hora en el que había el mayor número de personas. ¿Y cuál fue esa cantidad máxima de personas? Lo que nos están preguntando es: encuentra el máximo de esta función y cuál es su valor máximo. Para hacer esto, seguiré estos dos sencillos pasos. Primero, derivar la función. Como la función es un cociente, utilizaré la propiedad de la derivada de un cociente. Derivada del numerador es 0 por el denominador como está, menos el numerador por la derivada del denominador. Todo ello dividido por el denominador al cuadrado. Arreglamos un poco esta expresión y ya tenemos la derivada de la función. En el siguiente paso, igualamos a 0 esta derivada y resolvemos la ecuación que se plantea. Para que esta fracción valga 0, como el denominador siempre es distinto de 0, no nos queda más remedio que hacer 0 el numerador. Como veis, la única posibilidad de que esta fracción sea 0 es que el numerador sea 0. Igual que aquí tenemos un producto. La única posibilidad de que este producto sea 0 es que
el término de la derecha valga 0. Por tanto, la derivada será 0 en el punto t igual a 6. Veremos ahora si este punto es un máximo o un mínimo de la función. Ya conocemos la derivada de nuestra función y sabemos que en el punto 6 la derivada vale 0. Para saber si en el punto 6 hay un máximo, representamos en la recta real el punto 6. Cogemos un número a la izquierda y vemos qué signo tiene la derivada, por ejemplo, en el 5. Para eso, en esta expresión, cambiamos la t por 5. Abajo nos da igual lo que dé, porque sabemos que siempre dará positivo. Y nosotros no estamos interesados en el valor de la derivada. Solo estamos interesados en el signo que tiene en el punto 5. Haciendo estas cuentas, como veis, sale que la derivada en el punto 5 será positiva. Lo mismo hacemos para el otro intervalo. Buscamos un número a la derecha del 6. Por ejemplo, el 7. Como antes, el denominador siempre será positivo. Cambiamos t por 7 y obtenemos menos 20 entre un número positivo. Por tanto, la derivada en el punto 7 será negativa. Esto nos dice que la función a la izquierda del 6 será creciente y a la derecha decreciente. No nos queda más remedio que decir que el 6 es un máximo de la función. Por tanto, la hora a la que más personas habrá en el concierto será a las 6. Y también nos pregunta cuál será ese mayor número de personas. Para calcular esto, cogemos nuestro 6 y lo sustituimos en la función. Obteniendo 10. Esto no quiere decir que a las 6 haya 10 personas. Lo que nos está diciendo es que habrá 10.000 personas. Recordad que esta función da el número de miles de asistentes. Y con esto termina el ejercicio. Vayamos a por el siguiente. En el ejercicio 4 nos dan una función que tiene dos parámetros y nos preguntan que calculemos estos parámetros
para que la función tenga un extremo relativo en el punto 1, 2. Como la función ha de pasar por este punto, ya tenemos la primera condición que debe cumplir. La imagen del 1 debe ser 2. Y como tiene un extremo relativo en 1, 2, la derivada en el punto 1 vale 0. De estas dos expresiones saldrán dos condiciones. F de 1 es igual a 2. Vamos a la función, cambiamos las x por 1 y lo igualamos a 2. Operando un poco, ya tenemos una relación entre A y B. La segunda expresión nos dice que la derivada en el punto 1 vale 0. Así es que lo primero que vamos a hacer es la derivada de la función. Cambiamos las x por 1 y lo igualamos a 0, ya que la derivada en el punto 1 vale 0. Juntando estas dos expresiones, tenemos un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Fácil de resolver y que nos dará a menos 4 tercios y b 1 tercio. Por tanto, estos son los valores que deben tener a y b para que la función tenga un extremo relativo en el punto 1, 2. El ejercicio sigue preguntando qué tipo de extremo relativo es. Veamos cómo sabemos si es un máximo o un mínimo. Tenemos que demostrar si el punto 1 es máximo o mínimo de la función. Ya tengo aquí la función donde he cambiado a por menos 4 tercios y b por 1 tercio. Eso mismo también lo he hecho en la derivada. Para ver si el punto 1 es máximo o mínimo de la función, me tengo que ayudar de la segunda derivada, la cual obtengo derivando una vez más la primera. En esta segunda derivada cambio la x por el valor 1. Y su resultado me indicará qué tipo de extremo relativo es el punto 1. Como tenemos
como resultado un número negativo, el punto 1 será un máximo de la función. En el apartado B nos piden determinar la tangente en el punto 1 de la siguiente función. Si tenemos una función, su tangente en 1 viene indicada por la siguiente expresión. No tenemos más que calcular la imagen del 1 en la función y en la derivada para obtener la expresión de la tangente. La imagen del 1 la calculo cambiando la x por 1. Ahora me queda calcular qué vale la derivada en el punto 1. Para eso, lo primero, derivar esta sencilla función. Y aquí cambiar la x por 1. Llevando estos dos números a la primera expresión, ya tengo la fórmula de la tangente. Arreglando un poco, y aquí tenéis la ecuación de la tangente a esta función en el punto 1. Vayamos a por otro ejercicio. En el ejercicio 5 nos piden representar el recinto del plano limitado por estas dos parábolas. Para eso vamos a representar las parábolas en unos ejes cartesianos. La primera de ellas, menos x cuadrado más 4. Para representar una parábola, lo primero que debemos calcular es su vértice. Menos b entre 2a. b es el coeficiente de la x. Aquí, en esta ecuación, no hay una x elevado a 1. Por tanto, b vale 0. A, el coeficiente del x cuadrado, menos 1. Hacemos la división y ya sabemos que esta parábola tendrá un vértice en el eje Y. Para calcular dónde está exactamente, cambiamos la x por 0. 0 al cuadrado más 4. Ya sabemos que esta parábola tendrá un vértice en el punto 0,4. Y el eje Y será un eje de simetría del dibujo de la parábola. Además del 0, necesitamos más puntos para dibujarla. Pongo 1, 2 y 3 y calculo la imagen de estos puntos
cambiando cada número por x. 1 al cuadrado es 1, menos 1 más 4, 3. 2 al cuadrado es 4, menos 4 más 4, 0. 3 al cuadrado es 9, menos 9 más 4, menos 5. Voy a representar ahora estos tres puntos en mis ejes coordenados. 1, 3. 2, 0. Y 3, menos 5. Pero necesito pintar también el trozo de la izquierda de la parábola. Como sé que 0, 4 es el vértice y que el eje de simetría es el eje Y, usando la técnica del espejo, puedo encontrar estos tres valores. Y pintar por fin la parábola que quería. Ahora he de dibujar otra parábola. Seguiré el mismo procedimiento. Vértice, cero. Para calcular la otra coordenada, cambio la x por 0. 0 al cuadrado y mi otra parábola tendrá su vértice en el 0, 0. Y también el eje Y hará de eje de simetría. Pongo tres valores y veo qué imagen tiene cambiando la x por cada uno de ellos. Llevando los puntos, tengo el mismo problema de antes. He de dibujar también la parte izquierda de la parábola, pero sé que el 0, 0 es su vértice y que el eje Y será su eje de simetría. Usando la técnica del espejo, encuentro fácilmente los otros puntos. Y aquí tenéis el recinto del plano limitado por las dos parábolas. Veamos qué piden en el apartado B. En el apartado B me piden calcular el área de la región que he encontrado antes. Para eso voy a seguir estos dos sencillos pasos. Primero, encontrar los puntos de corte de las dos parábolas. Igualo las funciones agrupo las dos x en el mismo lado y paso los números al lado izquierdo, obteniendo al final una sencilla ecuación de segundo grado.
Ya he encontrado los dos puntos donde las funciones se cortan. Ahora he de aplicar una integral definida cuyos límites van a ser los puntos de corte de las dos funciones. Pongo la función f menos la función g. Antes de integrar, voy a agrupar los cuadrados. Y tengo una sencilla integral polinómica. Como veis, al ser una integral definida, tengo que seguir manteniendo los límites de integración. Cambio x por raíz cuadrada de 2 menos la misma expresión, pero ahora cambiando por menos raíz cuadrada de 2. Agrupo términos semejantes y una última suma y obtenemos que el área de esta función será 16 por raíz cuadrada de 2 entre 3 unidades cuadradas. Y con esto termina el ejercicio 5. Vayamos a por uno más. En el ejercicio 6 nos piden calcular la pendiente de una función en el punto 0. Para calcular la pendiente de una función, tenemos que averiguar qué vale la derivada en ese punto. En nuestro caso, el valor de la derivada en el punto 0. Para eso, lo primero que hay que hacer es calcular la derivada de la función. Como esta función es un producto, utilizamos la derivada del producto. Derivada del primero por el segundo como está. Más el primero lo dejamos igual. Y multiplicamos por la derivada del segundo miembro. Ya tenemos el valor de la derivada de la función. Ahora debemos calcular qué vale esta derivada en el punto 0. Para eso cambiamos la x por 0.
Haciendo estas cuentas, al final obtenemos 1 por e elevado a 0. E elevado a 0 también vale 1, por lo que al final la pendiente de la función en el punto 0 tendrá un valor de 1. Veamos el apartado B y C. En el apartado B me piden calcular la siguiente integral. Resolveré esta integral por el método de cambio de variable. Para eso, una parte de la integral la llamaré t. Ahora derivo en ambos lados y despejo el diferencial de x. No tengo más que sustituir en mi integral estas dos expresiones para obtener una integral más sencilla. Simplifico x en el numerador con x en el denominador y ahora saco fuera un medio. Como veis, he obtenido una integral inmediata que debemos conocer su resultado. No tengo más que volver a cambiar t por x cuadrado para obtener la solución de la integral propuesta. El apartado C y terminamos el ejercicio. En el apartado C nos piden calcular la siguiente integral definida. Ya hemos calculado anteriormente esa misma integral, pero de manera indefinida. Por tanto, para calcular lo que nos piden, no tenemos más que cambiar los límites de integración por la x del resultado. Cambiamos la x por el 1, ponemos un menos y volvemos a cambiar la x esta vez por el límite inferior de integración. Resolviendo estas cuentas, ya casi tenemos la solución que nos piden. Y este será el resultado de la integral definida. Con esto terminamos el ejercicio número 6. En el ejercicio 7 disponemos de 3 cajas con bolas. La primera caja tiene 4 azules y 6 blancas.
La segunda, una azul y 5 blancas. Y la tercera caja, 3 azules y 5 blancas. Elegimos una caja al azar y extraemos una bola. El apartado A nos pregunta qué probabilidad hay de que esa bola extraída al azar sea azul. Para resolver este ejercicio usaré un árbol de probabilidades. Primero tenemos que elegir una de las 3 cajas. Por tanto, la probabilidad de elegir cada caja será 1/3. Después de la primera caja, quizás saquemos una bola azul. La probabilidad de sacar una bola azul de la primera caja es 4 de 10. Lo mismo hacemos si hemos elegido la segunda caja. La probabilidad de sacar una bola azul en la segunda caja, 1 de 6. Y por último, si hubiésemos elegido la caja 3, la probabilidad de sacar una bola azul, 3 de 8. Por tanto, para sacar una bola azul hay que recorrer alguno de estos 3 caminos. La probabilidad del primer camino es el producto de sus números. Del segundo camino, igual, 1/3 por 1/6. Y el último, 1/3 por 3/8. Como en los 3 caminos se obtiene una bola azul, no tenemos más que sumar estas probabilidades. Unas simples operaciones con fracciones y obtenemos que la probabilidad de sacar una bola azul será 113 entre 360. Pasado a decimal, 0,3138. Veamos cómo se resuelve ahora el apartado B. En el apartado B nos dicen: si la bola elegida es blanca, calcular la probabilidad de haberla extraído de la caja 1. Nos están preguntando una probabilidad condicionada. Probabilidad de sacar la bola de la caja 1 sabiendo que la bola extraída es blanca. Para calcular estas probabilidades usamos una fracción que tiene en el denominador la probabilidad de sacar una bola blanca y en el numerador
la probabilidad de que ocurran las dos cosas, que salga de la caja 1 y además de que sea blanca. Calculando estas dos probabilidades, ya tendremos casi resuelto el ejercicio. La probabilidad de sacar una bola blanca resulta fácil de encontrar sabiendo que la probabilidad de sacar una bola azul la hemos calculado en el apartado A. Como veis en el ejercicio, solo pueden salir bolas azules o blancas. Por tanto, azul y blanco son sucesos complementarios. La probabilidad de sacar una bola blanca será 1 menos la probabilidad de sacar azul. Cero coma 686112. Ya tenemos el denominador de nuestra fracción. La probabilidad de sacar una bola blanca y que sea de la caja 1 la encontraremos si seguimos este camino. Caja 1, bola blanca. Para encontrar la probabilidad de un camino, multiplicamos los números que nos van apareciendo. Por tanto, ya tenemos lo que vale el numerador. Una simple división y encontramos el resultado del apartado B. Y ya podemos ir al siguiente ejercicio. En el último problema nos dan dos sucesos que tienen las siguientes probabilidades. La probabilidad del complementario de A, 0,45. La probabilidad de B, 0,35. Y por último, la probabilidad de la unión de los dos sucesos, 0,7. Y partiendo de estos datos, nos preguntan una serie de probabilidades. Primero, la probabilidad de A. La probabilidad de A será 1 menos la probabilidad de su complementario, 0,45. Ya sabemos que la probabilidad de A es 0,55. En el apartado B calculamos la probabilidad de la intersección. Para eso debemos de ayudarnos de la siguiente fórmula. Probabilidad de la unión
es la suma de las probabilidades menos la probabilidad de la intersección. Ponemos los datos que conocemos y no tenemos más que despejar la probabilidad de la intersección para hallar su valor. Unos sencillos cálculos y ya tenemos el resultado del apartado B. Veamos los siguientes apartados. En el apartado C nos piden calcular la probabilidad de B condicionado por A. Para calcular esta probabilidad usamos la siguiente expresión. Estas probabilidades ya las tenemos calculadas de apartados anteriores. No tenemos más que poner estos valores en nuestra fracción. Realizamos la división y aquí tenemos el resultado del apartado C. El apartado D es similar. Probabilidad de A complementario condicionado por B complementario. Usamos la misma expresión, pero adaptada a los complementarios. Estas dos probabilidades no las tenemos aún calculadas, así es que nos pondremos a calcularlas. La probabilidad de B complementario, como siempre, 1 menos la probabilidad de B. Y ya podemos ponerle denominador a la fracción. Calcular la probabilidad de la intersección de los complementarios no resulta difícil si conocemos la ley de Morgan. Que dice que la probabilidad de la intersección de los complementarios es igual a la probabilidad del complementario de la unión. Calcular esto resulta sencillo. 1 menos probabilidad de la unión, que la tenemos aquí. Y ya tenemos el numerador de la fracción. Una simple división
y tenemos el resultado del apartado D. Con esto termina el ejercicio 8 y nuestro vídeo sobre el examen de la EBAU. Si te ha gustado, no lo olvides y dame un like.